Bueno, eh, hola a todos. La realidad es que no quería hacer esta presentación, pero creo que termina siendo una obligación de por sí porque no jamás había subido un video. Este va a ser mi canal de YouTube, este es mi primer video y creo que merece tener una presentación, por lo menos diciendo mi nombre, por más de que viendo el nombre del canal ya se van a dar cuenta. Valentino Smith es mi nombre y la realidad es que este va a ser mi canal en el cual yo voy a subir reacciones de los partidos de Boca, obviamente. Las reacciones en caliente después de los partidos con mi opinión de lo que haya pasado justamente en ese partido. Y bueno, hoy toca el primer video, la primera reacción. Quizás es un poco feo arrancar de esta manera por cómo se termina dando, porque el partido de Boca ha sido muy, pero muy malo. Por eso voy a ser bastante crítico en este primer video, porque la realidad es que Boca hoy no estuvo a la altura. Nuevamente no estuvo a la altura porque lo viene no estando hace rato, por más de que quizás se pudo tapar un poco al final del semestre pasado, pero la realidad es que hay muchos problemas en Boca que salen a la luz en estos partidos en los cuales te enfrentás a un equipo medianamente serio, medianamente preparado que te termina sacando todos los, si se quiere, los errores que tenés a la luz. Y se ven y hoy se vieron más que nada en el primer tiempo. Hoy Boca perdió frente a Estudiantes, perdió bien, perdió 2-1 en La Plata y vuelve a profundizar no sé si una crisis, pero sí en errores que no se pueden seguir cometiendo. Y ya voy a hablar de Riquelme, que también se tendrá que dar cuenta de estas cosas, porque no pueden pasar más estas cosas. Hoy fue el 9 titular Iker Sufiaurre, que el chico obviamente no tiene la culpa y creo que está preparado para jugar en la primera de Boca, porque ha hecho un muy buen campeonato de reserva el año pasado y por algo está en consideración. Pero la realidad es que no le tenés que dar rodaje vos también a los chicos. Pero bueno, las lesiones de Cavani, de Jiménez, de Merentiel y hoy la lesión de Hanson, que se termina confirmando en el día de hoy, horas antes del arranque del partido, que iba a ser titular, lo terminan obligando al técnico a poner a Iker Sufjarre de 9. Y la realidad es que no le quedaba otra y se termina dando de esta manera. Y quieras o no, al chico lo expones, porque si vos no le das una preparación de antemano, esto se puede llegar a ver a la luz, por más de que estoy lejos de pensar que hoy el chico hizo un mal partido. De hecho fue de los pocos, o no decir el único que tuvo ímpetu para correr cada pelota, para meter cuando había que meter, y para demostrar que tenía la camiseta de Boca puesta, que después de hablar de los demás jugadores que ninguno estuvo a la altura en el día de hoy, ninguno, pero ninguno de verdad. Fue un muy mal partido de Boca, el primer tiempo más que nada fue espantoso, sin dudas, por más de que hubo en los primeros 20 minutos, si querés, algún que otro acercamiento, tuvo mala pelota Boca, pero la realidad es que jugó puramente a centros y centros y todo el tiempo centros, y que claramente si vos vas a apostar a jugar a los centros, te la puedo llegar a comprar, pero tenés que tener a alguien preparado justamente para recibir esos centros. Y hoy el 9 de Boca era Iker Sufjarre, que primero que nada no es 9, no es centro delantero. Y segundo, no sé cuánto mide Iker Sufjarre, pero debe medir 1,75 más o menos. Entonces, tenés que tener un delantero centro para este tipo de esquemas. Después, algunos jugadores que no pueden seguir jugando, lo de Alarcón, no lo voy a entender jamás. El chileno que hoy juega y nuevamente no vuelve a estar a la altura. Horrible primer tiempo del chileno, que es intrascendente, literalmente es intrascendente. Realmente a veces no se entiende cuál es su función. Me hace acordar muchísimo a Paul Fernández, jugador que no trasciende en la cancha, ni para bien ni para mal, pero justamente al no trascender termina siendo obviamente negativo el que esté en el campo de juego. Pero bueno, termina saliendo en el entretiempo, claramente, porque
el cambio era cantado por Ander Herrera. Pero después, horrible partido también de Belmonte en la mitad de cancha. Muy mal partido de Tomás Belmonte. Muy mal partido de Paredes. Si no fue el peor partido de Paredes en su vuelta a Boca, pega en el palo. Pero fue uno de los peores seguro. El arquero Marchesín termina salvando alguna que otra pelota, pero para mí también tiene responsabilidad en el primer gol. La defensa, bueno, el peor partido lejos de Ayrton Costa, de que está en Boca, pero lejos, horrible partido de Ayrton Costa. Blanco creo que fue el mejor del partido. En ataque, porque en defensa todo Boca fue horrible. Fue un desorden, cualquier cosa fue Boca en defensa. Y en ataque, Blanco fue lo más destacado si se quiere. Pero bueno, como decía, el esquema fue muy malo, no se entendió en ningún momento. Zenón tirado de extremo, limitado completamente, cuando además Zenón se siente mucho más cómodo jugando por izquierda que por derecha, y tampoco es extremo, es volante. Lo tiras de extremo y encima también por derecha, que aún así Zenón en el primer tiempo fue también de lo mejorcito, si se quiere, por rescatar algo, con muy poco, imagínense lo malo que fue el partido de Boca, pero para rescatar algo rescato un poquitito de Zenón, que igualmente no puede jugar pegado a la raya, es volante, pero bueno, Úbeda se dio cuenta de todo esto. ¿Cuándo se dio cuenta? Después del papelón que había hecho y después de haber regalado casi todo el partido, porque el primer tiempo lo regaló y porque eh, casi todo el segundo tiempo, más de la mitad del segundo tiempo lo regaló también. A los 30 minutos del segundo tiempo, recién llegan las demás modificaciones, porque solo el único cambio había sido en el entretiempo a la salida de Alarcón por Herrera. Después termina saliendo, bueno, termina ingresando, mejor dicho, Gonzalo Gelini, otro de los chicos que debutó hoy en la primera de Boca. Entra Gelini, que claramente el cambio era cantado, y pasa Zenón a jugar como volante y Gelini por derecha. Era un cambio muy pero muy cantado, porque Zenón por derecha no iba para más y pedía la salida de Belmonte, el partido, porque no había hecho un buen partido, como decía, muy mal partido de Tomás Belmonte, que es un jugador de partidos buenos, regulares y muy malos. No llega a tener un partido así muy, pero muy eh, por arriba de la media, y los partidos malos suelen ser muy malos, como este de Belmonte. Bueno, el ingreso de Gelini, como decía, para sumarse al ataque. eh, Zenón jugando como volante. Y después también el ingreso de Tomás Aranda, otro de los chicos de la reserva de Boca que debutan el día de hoy. Y, y que si Boca se mantuvo en partido fue por los chicos de la reserva. El descuento de Boca, de hecho, llega, si bien es una jugada de Blanco por izquierda con el centro, asistencia de Gelini que la baja, y después el gol de Ceballos para descontar. Y a Boca, así todo, con el partido desastroso que había hecho, eh, tuvo la chance de empatarlo durante más de 15 minutos. Alrededor de 15 minutos fueron, porque fue a los 35 si no me equivoco, del segundo tiempo el descuento. Y, y después se jugaron, me parece, 5 más. Sí, 15 minutos tuvo Boca para empatarlo. Atacó, tuvo un par no situaciones claras, sí centros. El único remate fue el de Aranda, de afuera del área, que termina tapando al arquero. Pero fue más que nada empuje Boca. No merecía tampoco empatarlo, mereció perder el partido. Y, esta derrota, para simplificar un poco, termina mostrando y dando a la luz lo que necesita Boca. Boca necesita urgentemente traer un centro delantero. Riquelme se tiene que dar cuenta de esto, porque se subestima todo el tiempo, parece. Parece que se subestima todo el tiempo que Boca necesita un delantero, porque está Cavani. Bueno, en ningún momento Cavani se va a recuperar, no. Cavani vive lesionado, no puede jugar Cavani, no es garantía de nada. Jiménez viene de tener un mal momento y encima se lesiona, entonces no puedes tener a Merentiel solo, porque era de esperarse. Apostaste a tener a Merentiel solo, a la primera de cambio Merentiel se desgarró, y ¿qué pasa? No tenés delantero. Tiene que jugar Hanson de 9. ¿Qué pasa con Hanson? Se lesiona. Entonces basta, no hay centro delantero de reserva
titular porque Simoni, que era una opción, lo terminás dando a préstamo a Gimnasia de Mendoza, entonces tenés que tener un 9 urgente. Boca tiene que salir a buscar un 9, no hay excusas. Y la verdad yo, ya sea el Chimi Ávila, sea quien sea, Boca tiene que buscar un 9 lo antes posible y basta de esperar. Basta de decir, no, podemos tener un tiempito, jugar con esto alcanza, recibir a Newell de local. No hay que subestimar más nada, ni los rivales, ni el torneo, ni los jugadores que tiene Boca, porque Boca tiene un plantel corto, de verdad. Riquelme, por más que diga que Boca tiene un plantel para pelear a la Libertadores, está muy lejos de eso. Tiene que tener un nuevo urgente. Para mí también le hace falta un extremo derecho, pero conociendo a Riquelme, veo muy difícil que eso pueda llegar a ser. Lo que sí el 9 no es excusa, lo tiene que ir a buscar ya, tiene que tratar de cerrar lo antes posible, sea quien sea, repito, sea el Chimi Ávila, sea otro de los que anduvieron sonando, no sé, Arezzo de Peñarol, cualquiera tiene que tener un 9. No se puede seguir regalando así eh, prestigio, porque es regalar prestigio también. Si vos salís a jugar a la cancha con Hanson, con Sufiaurre, con todo el respeto al chico, obviamente, no, primero no es garantía de nada para vos y al rival, quieras o no, le terminás mandando un mensaje de como si no te importara. Y bueno, Boca tiene que buscar un 9 urgente. Del técnico de Boca, ¿qué puedo decir? A mí no me gusta, nunca me gustó. Para mí no está preparado para ser técnico de Boca, ni de cerca, de verdad, ni de cerca. Pero bueno, es lo que hay, por más de que no esté preparado. Riquelme decide bancarlo. Es verdad que el semestre pasado, el final, dentro de todo, consiguió resultados positivos, más allá de que con Racing terminó quedando eliminado y perdiendo. Tiene estas cosas que te demuestran que es improvisación total lo de Úbeda, que no está capacitado para ser el técnico de Boca y para todo lo que tiene que abordar Boca en este 2026. Se tiene que abordar con un técnico serio y Úbeda no está capacitado, no está capacitado. Pero bueno, cerrando un poco, quiero decir eso, que obviamente el partido de Boca que fue un desastre, fue un papelón. Las muestras son claras de lo que fue. Realmente Boca necesita un 9 urgente, lo vuelvo a repetir, y se verá. El próximo partido es con Newell's, perdón, de local en la Bombonera el domingo. Veremos si termina debutando Ascasíbar o no, un refuerzo que sí es un refuerzo de jerarquía, pero no alcanza con Ascasíbar, porque la necesidad hoy de Boca está en la delantera y por eso deberá ir a cerrar un 9. Pero bueno, este fue mi primer video, por así decirlo. No me quería explayar tampoco mucho. Intenté ser lo más concreto posible. La realidad es que tengo mucha bronca por lo que fue el partido de Boca. Por eso cuesta hacer este tipo de cosas también cuando las cosas son negativas. Pero bueno, volveré a comentar después del partido de Newell's. Ojalá que sea con una victoria de Boca. Hoy fue todo para atrás, pero bueno. Agradezco a la gente que vaya a ver el video, obviamente, y si pueden, obviamente, dar un me gusta y suscribirse, va a ayudar muchísimo para el crecimiento.